Si pudiéramos resumir el Evangelio del día de hoy en dos palabras, pudiéramos decir que el Evangelio del día de hoy se resume en la palabra fe y la palabra confianza. Vamos a hablar de una y de otra. Si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, hay un libro que cuesta 120 pesos, $6 americanos, en cualquier librería católica, porque luego mucha gente me dice, oiga, ¿dónde puedo comprar mi catecismo de la Iglesia Católica? En cualquier librería católica, mi chula. Pues ni modo que lo vaya a ir a comprar usted a una tienda de tostadas, pues, ¿verdad? Pues hay que ir a una librería católica y allí va a encontrar su libro del catecismo. Quiero hacer una distinción de esto del catecismo. Tengo un video aquí en YouTube sobre qué es el catecismo de la Iglesia Católica, pero les platico brevemente. Cuando ustedes y yo éramos niños, decíamos, ya me voy al catecismo, ¿se acuerdan? Ya te vas al catecismo, y pensábamos que el catecismo era ir a la iglesia a recibir unas pláticas los sábados en la mañana o en la tarde, o los domingos en la mañana, y nos daban un librito del padre Ripalda, o el catecismo de la Carita, ¿se acuerdan? Que eran como, ¿cuántas preguntas era el catecismo de la Carita? Como unas 100 preguntas, yo me acuerdo que eran como 90 preguntas, algo así, entre 90 y 100. Cada año le agregaban, ¿verdad? Así es. Y las preguntas y las respuestas eran muy repetitivas, entonces eran muy fácil de aprendérselas. Y antes, para poder hacer la primera comunión o la confirmación, sobre todo la primera comunión, te daban ese librito y te decían, apréndete este catecismo. Y entonces uno se quedó pensando que el catecismo es ese librito, que decía, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas que junto con su Hijo y el Espíritu Santo son creadores de todo lo que existe. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el único Hijo de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, que de nuevo vendrá con gloria. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Quién es María? María es la elegida de Dios. ¿Quién es? Y así eran las preguntas y respuestas, ¿verdad que sí? Era un catecismo precisamente para niños. Muchos aprendimos e hicimos nuestra primera comunión así. Hoy, gracias a Dios, ese catecismo también se pide, pero se ha agregado un catecismo escolarizado. Y eso es muy bueno, porque los niños vienen desde los 4 años, desde los 3 años, desde los 7 años, y por lo menos tienen que estar 1 año o 2 años para la primera comunión y otro tanto para la confirmación. Y todas ustedes, señoras, madres de familia y padres de familia que me están viendo y que se enojan porque sus hijos tienen que ir al catecismo 1, 2 o 3 años, señoras, deberían de agradecer. Hoy los tiempos están de locos. Y si su hijo va al catecismo y hace su primera comunión en 3 meses o en medio año, ese niño que ahorita tiene 8, 9, 10 añitos, es un alma de Dios, es un niño inocente. Pero en 6 años, 8 años, ese niño va a ser un joven que no va a creer en Dios porque nunca lo conoció, porque no tuvo un amor a Dios, porque nunca iba a la iglesia, porque fue 6 meses, se aprendió un catecismito, se hizo amigo de la catequista, o ni a la iglesia iba, porque ahorita hay catequistas piratas que andan ahí en las casas. Todas esas catequistas que dan catecismo en las casas no está permitido. Y aunque se enojen y se enchilen y me vean, la catequista debe de dar catecismo en la iglesia o en los salones de la iglesia. Porque no solamente es lo que la catequista enseña, sino que también el lugar a un niño le enseña la presencia y la pertenencia a una parroquia. Voy al templo, voy a la parroquia. Los niños también no nomás aprenden oyendo, también aprenden viendo. Y ellos entienden que están en una iglesia, que no es la catequista habladora que les da catecismo en una casa. Eso no debería de ser. Y me molesta y me disculpan, pero aunque me tuerzan la boca, esas catequistas piratas y chafas no deberían de dar catecismo en su casa. Deben de darlo en la iglesia. ¿O no está bien así? ¡Claro! Y mamás, si sus hijos, miren, si yo fuera papá, yo llevaría el catecismo a mi hijo donde más dure. ¿Cuántos años piden aquí para la primera comunión? No, pues 3 años. Oh, pues está bien. Si quieren 5. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa si el mocoso hace la primera comunión y se larga y no vuelve? Ya cuando la mamá ve que se anda metiendo marihuana, ya cuando la mamá ve que su hija le salió muy paseadora, entonces sí, ay, padre Arturo, necesito un consejo. Ay, padre Arturo, ya nadie me acompaña a misa, padre, yo voy sola. Oiga, ¿y sus hijos? No, pues ya no quieren ir. Pues sí, porque nunca les enseñaron. Yo aquí conozco gente que está aquí conmigo, que yo veo que sus hijos vienen a la iglesia. A veces no vienen, a veces sí vienen. Yo sé, son jóvenes. Pero muchos de ellos tienen esa pertenencia a su parroquia. Entonces, fíjense, todavía ni hablo del evangelio, se me soltó aquí la habladera. Pero hablando del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica no es ir a la doctrina los sábados o los domingos. Eso es catequesis, se le dice catequesis de niños.
catequesis infantil, catequesis escolarizada, para que el niño se prepare a recibir los sacramentos, no solamente para eso, sino para que llegue a ser un buen cristiano, para que el niño y la niña entienda quién es la Virgen, quién es Cristo, quiénes son los sacramentos, qué es la iglesia, etcétera, etcétera. Varios que están aquí son catequistas. Y esos libros que llevamos nosotros escolarizados son fabulosos, ¿o no? Tienen muchas clases de todo tipo. Y es muy bonito. Es muy bonito darle catecismo a los niños. Ojalá hubiera más catequistas. Pero el catecismo de la Iglesia Católica no es eso. Es un libro, es un resumen de doctrina católica. Un libro así que parece un ladrillo. Un ladrillote de 120 pesos. Y allí está definida la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza cierta en Dios y en su palabra. Cuando yo digo que tengo fe, es porque confío en Dios plenamente y en su palabra y en lo que la iglesia me enseña a mí, como la heredera de la gracia de Dios, que me da la gracia. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que confía en Dios plena y absolutamente, y que no es caprichudo y que acepta la voluntad de Dios y que con la fe que tiene se acerca al Señor. Muy bien, les voy a hacer una pregunta complicada. Complicada no porque no sepan la respuesta, sino porque es difícil de responder así como que a la primera. Oigan, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cierta o Dios juega con nosotros? ¿Está jugando las mentiritas? ¿No le dará a Dios el mal de la chimoltrufia? ¿El mal de la chimoltrufia cuál es? ¿El que como qué? El que como digo una cosa, digo otra. Y hay mucha gente que tiene el mal de la chimoltrufia, que te dice, sí, pero era no. O luego, pero era nunca. Luego te digo y nunca te dice. O te dice, pero mejor no te dice. O te cita, pero no llega. O te dice, claro que sí, yo te ayudo, pero no te ayudo. ¿Y cuál es el mal de la chimoltrufia? Que como digo una cosa, digo otra. O digo lo contrario. ¿A Dios le dará el mal de la chimoltrufia? ¿Que como dice una cosa, dice otra? No. Con mucho respeto para mi Señor. Nuestro Señor no está jugando con nosotros. Dios es fiel a sus palabras. Dios se sostiene en sus promesas.